Julio encontró un sitio grandioso al cual mudarse. Se propuso independizarse de su hogar tan pronto hubiera ahorrado lo suficiente, y ahora, a sus 25 años de edad, estaba a punto de rentar una modesta casa de 3 habitaciones a un precio irrisorio. Por un momento incluso llegó a creer que el arrendador estaba tratando de estafarlo. Ya había visto la casa por fuera, pero el día que llegó para firmar el contrato de arrendamiento, supuso que el precio bajo se debía a que se ubicaba en la subida de una loma. La calle era empinada, y llegó a jadear antes de alcanzar la puerta. Pensó que tendría que trabajar en su cardio a partir de ahora. La casa ya era vieja, de un color menta muy gastado y la fachada levemente resquebrajada. Esa apariencia ya venía implícita en la publicación de Facebook que la ofrecía. Tocó la puerta y le abrieron enseguida. El arrendador parecía que acababa de llegar también. Luego de las formalidades, le hizo un pequeño recorrido. Otra cosa que le interesó a Julio era que el lugar estaba amueblado. Cierto, eran muebles desgastados y empolvados, pero nada que una limpieza profunda no solucionase. No tendría que gastar en el amueblado, lo que era un punto más a favor. El único motivo que encontró para el precio, quizás, fue el patio. Jamás en su vida había visto un patio al que se tuviera que bajar por unas escaleras como el que tenía aquella vivienda. No estaba techado, pero al bajar por aquellas escaleras de cemento a medio terminar, daba la sensación de estar entrando en un sótano. Según el arrendador, los dueños anteriores habían presupuestado construir otro bloque para la casa en esa zona, el cual abarcaría 2 pisos y así nivelar la propiedad. Julio dio fe de ello al ver los cimientos y las columnas de cemento a medio construir que había allí. Eran 4 y le brindaban un aspecto como de excavación arqueológica al patio. Muy bonito en opinión de Julio, pero tendría que tener cuidado al bajar. Las escaleras no contaban con barandilla y la pared a la que se encontraban unidas no ofrecía ninguna clase de agarre del cual sujetarse en caso de un resbalón. Según el arrendador, los dueños anteriores habían presupuestado construir otro bloque para la casa en esa zona, el cual abarcaría 2 pisos y así nivelarla. Julio dio fe de ello al ver los cimientos y las columnas de cemento a medio construir que había allí. Eran 4 y le brindaban un aspecto como de excavación arqueológica al patio. Muy bonito en opinión de Julio, pero tendría que tener cuidado al bajar. Las escaleras no contaban con barandilla y la pared a la que se encontraban unidas no ofrecía ninguna clase de agarre del cual sujetarse en caso de un resbalón. El recorrido casi había terminado, pero mientras subían de vuelta, a Julio se le ocurrió preguntar por qué la renta era tan barata. No creía que el lugar fuera más viejo que cualquier otra casa del barrio. Le pareció que el arrendador titubeaba antes de responder. De vuelta en la sala, le contó que los dueños anteriores se habían divorciado y acordaron venderla. Dividieron el dinero a partes iguales. El arrendador la compró, pero determinó que, por su estado, tendría que invertir una buena suma para acondicionarla y dejarla atractiva. Por ello decidió rentarla a un precio bajo. Julio no lo percibió como una explicación convincente, pero a reserva de los muebles viejos y el aspecto descuidado de la fachada, creía que rentar la casa era una buena decisión. Ya se encargaría luego de los arreglos. Firmó el contrato de arrendamiento y pagó el depósito y 2 meses por adelantado. A cambio, recibió las llaves y se despidió del sujeto. Cuando él salió de la casa, Julio notó que suspiraba. ¿Acaso era una expresión de alivio? ¿Qué más daba? Oficialmente vivía allí ahora. Más tarde trasladó todas sus cosas. Luego de meter la última maleta, notó que una mujer ataviada con un delantal de cocina se encontraba observándolo desde el umbral de la casa de enfrente. Julio la saludó con un gesto de la mano, pero la mujer no le correspondió. En su lugar, se metió a la casa y cerró la puerta tras de sí. Al ver aquello, Julio se sintió como un tonto y también se metió a su nuevo hogar. Aquella noche durmió como un bebé. La cama estaba algo dura, pero no le importó. Ahora era un joven independiente y aquella verdad le brindó un sueño reparador. Se despertó poco antes del amanecer, lleno de energía y con su siguiente objetivo claro: conseguiría un automóvil. Mientras se preparaba para ir a trabajar, oyó una especie de chasquido, algo como una piedra pequeña que chocaba contra el suelo. Creyó que se trataba de un gato que merodeaba atrás. En el momento en que cocinaba su desayuno, volvió a escuchar el mismo sonido, esta vez 3 veces seguidas. Julio tuvo la impresión de que las piedras rebotaban. Se asomó al patio, pero no vio nada. Estaba vacío, tal y como el día anterior. Decidió que no había despertado del todo y se bebió una segunda taza de café antes de salir al trabajo. Horas más tarde, al regresar a casa, vio a 3 mujeres reunidas en la calle. Estaban justo delante del domicilio en el que se había metido la mujer del delantal la tarde anterior. De hecho, ella misma era una de las 3 que estaban ahí. Entonces el trío se percató de su presencia y lo contemplaron caminar hasta su domicilio. Julio sintió sus miradas a la espalda,
y se sorprendió cuando una de ellas le dijo algo. Le preguntó si de verdad se había mudado a esa casa. La pregunta le extrañó al joven, más por el modo en que se hizo. ¿Acaso era algo malo mudarse a una casa semiabandonada? No quiso ser descortés, así que se giró hacia las mujeres y respondió que sí, que era el nuevo vecino del barrio. Aunque la mujer sonrió, Julio sintió que lo siguiente que dijo no era del todo sincero. Mencionó que era bueno que alguien se mudara a esa casa. En respuesta, Julio comentó que le daba un poco de pena que nadie la hubiera rentado antes. Rió, pero las mujeres no. Solo lo miraron sin comprender la gracia en el chiste. No obstante, las tres sonrieron. Se percibía cierta incomodidad en el ambiente. Entonces otra de las mujeres, la que había visto el día anterior, le preguntó cómo había pasado su primer noche. «Excelente», dijo Julio, y notó una vez más aquella mirada como de extrañeza en el semblante de las mujeres. Quiso preguntarles por detalles, pero las señoras aseguraron que era un gusto conocerlo y se alejaron calle abajo. El joven pensó que era una forma rara de conocer a sus primeros vecinos. Esa misma noche transcurrió igual que la primera. A la mañana siguiente no hubo ruidos en el patio y se olvidó del asunto. Con el paso de los días, se acopló más a su nueva vida e incluso ya había comenzado a personalizar el espacio en la casa. Sus amigos y compañeros del trabajo comenzaron a hostigarlo con la posibilidad de hacer una fiesta, pero no lo habían convencido todavía. Si se realizaba el festejo, antes quería que el lugar estuviera mejor, menos viejo, bromeaba él. Conoció a otros vecinos que vivían en las casas aledañas. La mayoría eran amables y platicadores, pero Julio detectó aquella sensación de incomodidad que había percibido en el trío de mujeres del segundo día. Era como si todos quisieran decirle algo en concreto, pero no encontraban ni el modo ni el momento para hacerlo. No le molestaba del todo, pero la espinita se encontraba allí. Un día en el que no fue a trabajar, Julio tomó la iniciativa. Se ofreció a ayudar a uno de sus vecinos a pintar la fachada de su casa. Como les tomaría sus buenas horas para terminar, Julio aprovechó el tiempo para preguntarle si sabía algo de los anteriores dueños de la casa. ¿Sus motivos? Julio le dijo que solo tenía curiosidad, pues sintió que el arrendador le había ocultado algo y notaba un comportamiento extraño entre el resto de vecinos que le hizo creer que era por su presencia. El hombre, que en una plática anterior le mencionó que llevaba décadas viviendo en esa calle, vaciló un poco, como que no quería responder. Julio insistió, a lo que el señor le preguntó antes si había escuchado ruidos en su casa durante la noche. El muchacho quiso saber qué clase de sonidos y el tipo se limitó a repetir la pregunta. Julio aseguró una vez más que nada. Desde que se mudó, había estado durmiendo muy bien, incluso mejor que antes. Por supuesto, no recordaba aquellos ruidos como de piedras del primer día. Como lo había asociado a las travesuras de un animal, lo había olvidado por completo. Entonces el hombre le preguntó si el arrendador le había contado algo acerca de la historia de la casa. Julio le contó lo poco que le dijo. El vecino se aseguró de que fuera realmente todo y solo en ese momento le habló acerca de los dueños anteriores. Era una familia pequeña, de 3 integrantes, papá, mamá y un niño de 6 años. No conocía bien los detalles, pero supo que el niño falleció dentro de la casa y los padres se divorciaron. Lo hicieron porque el hombre se cansó de su mujer y algo a lo que él le llamaba sus desvaríos. Ella afirmaba que escuchaba al niño todos los días, a todas horas, en el patio de la casa. Insistió con ello incluso después de que su marido se hubiera marchado. La insistencia preocupó a los vecinos y contactaron con la familia de la mujer. Ellos vinieron y se quedaron con ella una temporada, hasta que finalmente tomaron la decisión de internarla en un hospital psiquiátrico. Aunque dijeron que era por su bien, muchos de los vecinos creyeron que tomaron esa decisión más por vergüenza al escuchar las cosas que decía su familiar, y no tanto por el trauma que padecía. Al final, pusieron la casa en venta y al poco tiempo la compró el arrendador actual. Hasta ese punto de la historia, a Julio le pareció que no era una historia especialmente macabra como intentaba hacerla parecer el vecino. Le pareció llamativa cuando llegó el momento de hablar de la experiencia del arrendador, aquello de lo que no habló el día que Julio firmó el contrato. Después de vendida la casa, el hombre se mudó allí con su esposa y sus 2 hijas. Al principio todo pareció ir bien. La familia se adaptó enseguida. Pero al cabo de unos meses, tanto el hombre como la mujer comenzaron a hablar de ciertas cosas que les habían sucedido. Todo empezó con ruidos que venían del patio a altas horas de la noche, risas infantiles también, pero lo peor, tal vez, era que sus hijas decían haber visto a un niño que decía vivir en el patio y que hasta jugaba con ellas. Incluso afirmaban que les había contado que su juguete favorito eran las canicas.
Canicas, las mismas que producían un ruido como de piedras que caen al piso, pensó Julio. No quedaba mucho que relatar. El día que el arrendador vio con sus propios ojos a un niño al final de la escalera, decidió que era hora de mudarse de nuevo. No porque supiera que era anormal que un niño allanara su casa a las 3 de la mañana, ni de la transparencia de su pequeño cuerpecito. Fue el ángulo en el que su cabeza estaba torcida hacia la derecha lo que lo aterrorizó. Era un gesto caricaturesco, pero horroroso. El arrendador contó estos detalles a unos cuantos vecinos, pero cuando finalmente se marchó junto con su familia, los rumores se esparcieron por todo el vecindario. No puso en venta la propiedad, pero la rentó. Llegaron nuevos inquilinos en un par de ocasiones, pero estos también se fueron. Los motivos fueron los mismos. No soportaban los ruidos en la madrugada, ni las risas, tampoco el niño de la cabeza torcida que se aparecía en el patio. Julio tragó saliva. Ahora comprendía por qué la renta era tan baja, y que nadie más que él hubiera querido rentarla dejaba en evidencia que había mucha gente que conocía lo que se contaba de aquel lugar. Entonces el hombre con el que había estado hablando comentó que era bueno que no hubiera visto ni oído nada. El joven estuvo de acuerdo, aunque emitió una risa nerviosa. Aquella misma noche no pudo dormir, pero no se debió a sucesos paranormales. Era un tipo de insomnio inducido a causa de escuchar historias de terror, de esos que creía haber dejado atrás junto con su infancia. Casi esperaba ver o escuchar algo para dar crédito a la historia que lo dejó insomne, pero todo lo que sucedió fue que se desveló y dormitó apenas, cerca del amanecer, y cuando se levantó a las 6 para ir al baño y lavarse la cara, escuchó una serie de ruidos que provenían del patio. Canicas, pensó. Se quedó quieto un momento, luego trotó hasta la puerta del patio y la abrió de golpe. Contempló la vista al fondo de las escaleras esperando ver algo. Nada, y los ruidos que había escuchado no se manifestaron de nuevo. Julio creyó que era una jugarreta de su mente. Seguro había imaginado que escuchaba aquellos sonidos, todo por culpa de su propia curiosidad del día anterior. Pero por fortuna, no se repitió el episodio de insomnio esa otra noche. Tampoco hubo ruidos de canicas que rebotaran en la escalera de cemento. Más días transcurrieron. Julio se hallaba atento al menor sonido en la casa. Sin embargo, las noches eran calmadas, silenciosas. Poco a poco se iba olvidando del asunto, a la par que sus amigos estaban por convencerlo de hacer la fiesta por su mudanza. No importaba que llevara poco más de medio año viviendo allí. Lo importante era reunirse, beber un poco y echar unas risas. Julio reconoció que se lo merecía porque había invertido en arreglar la casa. Desembolsó buen dinero, pero había renovado la pintura del interior. Ya juntaría para reparar las grietas en la fachada y cambiar los muebles. Todo con previa autorización del arrendador, claro. Más le valía tenerlo contento para que no se fuera como los otros. Fijó una fecha y todos los invitados se reunieron ese día. Julio recibió burlas amigables por la fachada de su casa, pero obtuvo elogios por cómo lucía el interior. Alguno de sus amigos incluso afirmó que lo envidiaba. A pesar de que el patio contaba con espacio suficiente para todos los invitados, decidió que el jolgorio se llevara a cabo en la sala. Hubo baile, chistes y mucho alcohol durante horas. Julio no dijo nada acerca de la historia de la casa, pero uno de sus amigos hizo un comentario que se la recordó. Le preguntaron si se le había aparecido el niño. ¿Cuál niño?, preguntó Julio, y su amigo le comentó que había leído en redes sociales una leyenda urbana acerca de un niño que había fallecido dentro de esa misma casa. Lo único diferente que Julio escuchó del relato fue que el niño se había resbalado de las escaleras por culpa de unas canicas y se había desplomado al vacío. Al no existir de dónde sujetarse, cayó de cabeza y se rompió el cuello. Ya había escuchado cosas escabrosas antes, así que Julio no se escandalizó al oír aquello. Luego le preguntaron si de verdad no había visto u oído algo, a lo que volvió a negarse. Bromeó con que la casa era tan tranquila como un cementerio. Se hizo cada vez más tarde. Algunos de los invitados se habían ido, pero Julio consideró que todavía quedaban muchos, y se estaban embriagando más. En algún momento, pasada la medianoche, uno de sus amigos preguntó si era posible salir al patio unos momentos para fumar. Debido al alcohol que llevaba encima, Julio apenas fue consciente de su respuesta. No se acordó de las historias, pero sí le advirtió que tuviera cuidado. Pero su tambaleante amigo estaba más preocupado por encender su cigarro de una vez. El tipo no oyó la risa infantil, pero el resto de los presentes sí, incluido el anfitrión. Alguien preguntó qué había sido aquello, opacado solo por el grito del tipo y un fuerte golpe.
El ruido le pareció a Julio como un costal de papas que crujió de forma espantosa. No fue el primero en correr al patio, pero sí fue de los que se quedaron paralizados al ver lo que le había ocurrido a su amigo. Cayó de cabeza desde lo alto y permanecía inmóvil junto a las escaleras, con una herida contundente en la cabeza que sangraba profusamente. Todos contemplaron la macabra escena. Sin embargo, Julio percibió un movimiento al fondo, justo detrás de una de las columnas. Era una sombra pequeña que se asomaba. Era un niño que tenía la cabeza torcida a la derecha, en un ángulo antinatural. El niño sonrió y se desvaneció ante la mirada estupefacta de Julio. La policía se encargó de todo. Fue una investigación rápida. Todo había sido un desafortunado accidente a causa del alcohol. Por otro lado, Julio no mencionó nada acerca del niño durante sus declaraciones ni en el funeral de su amigo. De hecho, jamás habló de ello, ni de las canicas que encontró junto a la columna en la que había visto aquella aparición días después. No hubo más fiestas en su casa, ni tampoco sus amigos volvieron a visitarlo. No se sentían cómodos de ir a un lugar en el que uno de ellos había perdido la vida. El propio Julio decidió buscarse otro lugar para vivir, con la esperanza de olvidar. Por supuesto que al dueño no le agradó que se fuera, pero lo entendía. Solo le quedó poner en renta la propiedad una vez más. En tanto llegaba ese día, los vecinos continuaron hablando de aquella casa. Por las noches todavía se escuchaban las canicas rebotando en las escaleras de cemento. También se oían risas infantiles. Y si alguien se atrevía a pasar una noche dentro de ese sitio, quizás vería al niño con la cabeza torcida deambulando por ahí, con una enorme sonrisa en sus labios pálidos. Un niño que, en otro tiempo, se divertía jugando con sus canicas en las escaleras.